Listo, grabando, cuando quieras. Muy bien, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando el tercer día del Congreso Estado y Políticas Públicas, tercera jornada. Así que nos acompaña en este caso un tema muy importante, un tema trascendente que tiene múltiples implicancias. Y bueno, y con un panel de lujo, como el que tengo el placer de coordinar en esta oportunidad. Vamos a estar compartiendo este panel que se llama Pensar la transición energética, gas, energía nuclear y geopolítica. Y lo vamos a hacer con tres destacados especialistas: Juan José Carvajales, que es abogado y politólogo de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, es docente del seminario Energía, Recursos Naturales y Desarrollo en Flaxo, Argentina, y de la materia de Energía y Recursos Naturales en la carrera de Ciencia Política de la UBA. Dirige además el posgrado en Hidrocarburos, Derecho y Ambiente en la Facultad de Derecho de la UBA. Integra también el cuerpo docente de una maestría sobre ambiente también en la Universidad Austral, y es docente en la Universidad Nacional de José C. Paz. En la función pública se desempeñó en emprendimientos energéticos binacionales en Evisa, fue gerente general de NARSA y hasta diciembre del año pasado subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, y acaba de publicar una obra, un manual de empresas públicas de muy reciente edición, que está presentando a troche moche, digamos, editado por la Universidad Nacional de José C. Paz. Tenemos también a Alejandro Esteves. Alejandro es ingeniero industrial de la Universidad Austral, es especialista en reactores nucleares y su ciclo de combustible, Instituto de Tecnología Nuclear Dan Benningson de la Universidad Nacional de San Martín. Es magíster en energía nuclear en la École Centrale de París, en Francia, y actualmente es director y gerente de planificación estratégica en Nucleoeléctrica Argentina, NASA. Y finalmente nos acompaña Analía Guerrero. Analía es doctora en Geografía y magíster en Políticas y Estrategias. Es profesora investigadora de la Universidad Nacional del Sur, de la UNS, e integrante del Grupo de Trabajo Energía y Desarrollo Sustentable del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO, que acaba de publicar hace unos meses un documento de trabajo muy interesante que tiene que ver con la energía, la geopolítica y los recursos naturales. Así que, bueno, hecha esta presentación, vamos a arrancar entonces con esta temática que nos va a tener interactuando hasta las 11:30 aproximadamente. Luego de esta primera intervención, vamos a darle lugar a algunas consultas que puedan ustedes ir haciéndonos desde el chat, ¿sí? Juanjo, gracias por estar con nosotros, y un poco la inquietud que nos motivaba a tenerte aquí en este panel es que nos ayudes a pensar cómo puede contribuir el gas en Argentina a una descarbonización de la matriz. ¿Qué desafíos de política pública encontrás a futuro para potenciar las inversiones en gas, teniendo en cuenta que tenemos vaca muerta como gran incentivo para ir hacia ese camino? Te escuchamos. Bueno, gracias, Arturo. Primero, lo protocolar, mi agradecimiento a las autoridades de Flaxo Argentina y en particular a los organizadores del Congreso. Es un placer estar nuevamente aquí. Soy docente de la casa, así que es un doble gusto. Y bueno, y nuevamente en estas jornadas anuales que ya son un clásico, y celebro que la universidad en nuestro país y en la región esté pensando estos temas de alta agenda. Y por último, decir que parte de los antecedentes que leíste estás involucrado, así que no le saques el cuerpo, porque muchísimas cosas las hacemos en conjunto, así que eso también es un honor para mí. Bien, hoy les voy a hacer una charla, quiero compartir con ustedes algunas impresiones, malas noticias y buenas noticias. No voy a adentrarme a fondo en el tema de
que nos convoca, que es la transición. La voy a dejar acá a la experta, Ana, la colega, para el final, sino que les voy a hablar más bien de matriz energética y de geopolítica, como dice el flyer. Y voy a arrancar por lo que pasó en 2019 en este mismo congreso. Tuvimos una charla que en ese caso me tocó coordinar, como está haciendo Arturo ahora, que se llamaba Gas Natural. Hablábamos de gas natural, perspectivas para Argentina, proyecciones a futuro, etc. Y hoy el gas es una partecita de lo que nos convoca, que es la transición energética. Y yo creo que hacemos bien en pensar la transición, hacemos bien en involucrarnos. Hoy las discusiones a nivel global, a nivel regional y en nuestro país están lideradas por esta temática, y el sector de la producción de los hidrocarburos y energética en general no puede estar ajena, debe apropiarse de esa agenda y ver qué desafíos le plantean. Esto es tanto para la industria, como para los gobiernos, como para nosotros como investigadores y obviamente para el pueblo que es la base de todo esto. Voy a comenzar por algunos números para situarnos desde dónde pretendo plantearles estas dudas que yo tengo y también las oportunidades que creo que se plantean para Argentina y la región. En nuestro país, la matriz energética de producción de energía total, energía primaria, es un 87% dominada por los combustibles fósiles. Dentro de ese 100%, 87 fósil, el 60% casi es de gas natural. Es decir, más de la mitad de la producción de energía en nuestro país surge del gas natural, de muchas cuencas productivas y últimamente de los recursos no convencionales alojados en la formación Vaca Muerta y alguna otra. ¿Qué recursos tenemos ahí en el subsuelo de gas natural? Bueno, no voy a dar el número técnico, pero algo así como más de 450 años de nuestra propia demanda. O sea, podríamos estar autoabastecidos de gas natural por siglos, no décadas. Y abastecer al mundo también. 6 años de la demanda mundial de gas natural podría ser abastecida si eso fuese posible técnicamente. ¿Qué pasa con el carbón en nuestro país? 1%. 1%. A nivel mundial, más del 25% de la producción de energía está basada en carbón. Y el gran desafío hoy es ese, ¿sí? Eliminar el carbón e ir a otras fuentes, incluso fósiles, menos contaminantes, para generar energía eléctrica. ¿Qué pasa con la matriz eléctrica en nuestro país, la matriz secundaria? Bueno, también más del 60% de energía eléctrica, cuando prendemos la tecla, está producida, generada en base a gas natural. O sea, el gas natural sirve para el consumo directo y también para generar energía eléctrica. Si nos quedamos en la matriz eléctrica, vamos a ver que el 12% es de fuentes renovables. De fuentes renovables de las que hoy consideramos fuentes renovables, dejamos afuera la hidroeléctrica, las clásicas, las grandes represas que tiene nuestro país, que aportan más de un 25% a esa matriz eléctrica. Después Alejandro seguramente hablará del aporte nuclear, que también es muy importante y es una característica para nuestro país frente al mundo. Y el pico en estos últimos meses de la demanda eléctrica, del consumo, fue de un 24,7% producido, generado en base a fuentes renovables. O sea, casi un cuarto de la demanda eléctrica fue el máximo que pudimos abastecer en base a fuentes renovables no convencionales, ¿sí? De las nuevas, de las que consideramos nuevas. Y el 70% de ellas fueron en base a generación eólica. Esa es la foto hoy en Argentina, frente a una matriz mundial que decíamos caracterizada en gran parte, un cuarto, por la combustión de combustibles fósiles y en particular de carbón. Bien. En ese sentido, bueno, transición
energética, ¿sí? Los desafíos del cambio climático, de la descarbonización. Tenemos ahora a fin de mes esta reunión cumbre, la COP26 en Glasgow. Bueno, ¿qué pasó en estas últimas semanas a nivel mundial? ¿Cuál es la foto que nos brinda el mundo hoy a nivel mundial? Por una serie de razones, por la salida de la pandemia, por la tendencia a cada vez financiar más proyectos renovables porque necesitamos hacer la transición, en lugar de seguir financiando proyectos de combustibles fósiles. Bueno, ¿qué encontramos? Algunos datos. ¿Sí? Los contratos a futuro que firma Europa, gran importador, si bien es un adalid de la transición, pero gran importador de petróleo y gas, contratos a futuro de 94 euros el megavatio hora, que representa algo así como unos 29-30 dólares el millón de BTU, que es la referencia que usamos en Argentina para el gas, la producción de gas natural. Quedémonos con esa cifra, 30 dólares. El costo de energía eléctrica en Europa, lo ven en la tapa de todos los diarios, ¿sí? Pegó un salto entre el 100 y el 200% en un año. En Estados Unidos el precio del gas natural, el Henry Hub, también se toma referencia, históricamente entre 2 dólares, 2 dólares y medio, algún momento 3, llegó a 5 dólares y medio estos días. Y China, vimos noticias también que ha tenido que ralentizar su producción industrial, manufacturera, por el costo de la energía y por algunos cuellos de botella en cuanto a ciertos insumos y temas de logística. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Cómo estamos situados en cuanto a costos? Bien, la energía eléctrica en los últimos tiempos promedió un costo de 60 dólares el megavatio hora. En los picos de invierno, cuando hay que importar más gasoil, llegó a unos 80 dólares. Recién decíamos, en Europa, 94 euros. ¿Y a cuánto estamos importando nuestros energéticos, nuestros productos energéticos que necesitamos para complementar esa matriz? Sobre todo en eso, en los picos de demanda invernal. Ustedes saben que la demanda de gas natural en invierno residencial se cuadriplica. Y no hay producción ni capacidad de transporte que alcance, hoy por lo menos. ¿Y a cuánto estamos importando? Bueno, gasoil, que importa Camesa para las centrales eléctricas, a unos 16 dólares, el millón de BTU. El GNL, lo que vamos a tener que comprar para el año que viene, los futuros están en torno a 14, este año compramos a la mitad. Pero recordemos aquel dato, Europa está compitiendo con Asia y con China para abastecerse de gas natural a 30 dólares. Obviamente hay coyunturas, eso puede bajar, pongámosle 20, 15, si queremos ser generosos. Bien, y un informe, último dato duro, un informe de una consultora internacional respetada, Rystad, acaba de anunciar que Vaca Muerta es el play de producción, ¿sí? Es el yacimiento productivo de petróleo y gas que más está creciendo en el mundo, ¿sí? Más rápido. Dijo, en el tercer cuatrimestre de 2021 se hicieron unos 73 pozos horizontales de producción. Ustedes saben, la producción no convencional requiere inversión todo el tiempo. Y veníamos de 59. 59 se pasó a 73 en un cuatrimestre. Bien, ¿qué hacemos con todos esos datos? Vuelvo a la transición, vuelvo a los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, ¿sí? Los famosos ODS, la Agenda 2030, que hoy la corrimos a 2050. Necesitamos una matriz más limpia, menos contaminante. Es más, necesitamos no solo no producir tanto CO2, sino disminuir lo que ya produjimos. Entonces, captura de carbono. Bien, hay proyectos en ese sentido, hay que seguir investigando, desarrollando tecnología, bajando los costos, socializando esa tecnología, ¿sí? Hay especialistas que dicen cómo calificamos, cómo se llega a calificar de bienes comunes globales a las marcas y patentes del desarrollo tecnológico para lograr una menor contaminación. Bien, en ese marco, ¿cómo se presenta Argentina al mundo? ¿Y cuáles son sus desafíos? Decíamos los ODS. Los ODS en materia de energía tienen 3 metas, ¿sí? Con pautas mensurables. ¿Cuáles son las 3 metas?
que la energía sea accesible o asequible, que la energía sea no contaminante y que haya que haya eficiencia en la producción energética. ¿Qué ocurre? Que nos comemos la curva de la primera y nos vamos a la segunda. Entonces queremos energía limpia, en buena hora. Lo piden nuestros hijos en altavoz, aquí y en el mundo. Queremos un mundo más limpio, más amigable, ¿sí? Y que no estén todos estos fenómenos naturales que vemos a diario en cualquier parte del planeta. ¿Cómo mitigamos, cómo reducimos esos impactos? Y tiene que ver con la producción energética, con la producción industrial, con la producción del agro, etcétera, con la movilidad, un montón de desafíos asociados. Ahora, yo llamo la atención en lo siguiente. El primer objetivo es que nuestro pueblo tenga energía, que tenga accesibilidad a esa energía y a un precio el más económico posible. Estamos viendo en Europa, ¿qué pasa cuando no tengo energía o cuando los costos se me van a las nubes? Y ahí donde están, digamos, 100% electrificados o gasificados. O sea, tienen la infraestructura para acceder, pero el costo es altísimo. En otras regiones del mundo no está el abastecimiento, no está en infraestructura. Y si lo está, no se puede pagar. Entonces, no nos olvidemos del primer objetivo. De la mano pensemos el segundo. Y aquí está, digamos, las malas noticias es esa, digamos, nos puede llegar a salir muy cara la transición. Y lo segundo, y yo insisto siempre, y nuestros alumnos con Arturo acá en Flaxo y en otras casas de estudio, lo primero que le decimos es, hay que preguntarse si tenemos los recursos. Cada país, cada región tiene que preguntarse, ¿qué recursos cuenta? ¿Para qué? Para acercarle a su población energía de manera eficiente, económica y accesible. Y les pongo un ejemplo futbolístico que a Arturo le va a gustar. Año 2006, Argentina tenía un equipazo en el Mundial de Fútbol, Messi se queda en el banco, quedamos afuera. Año 2022, tenemos un nuevo Mundial, acabamos de salir campeones. Imaginemos que llegamos al Mundial y alguien nos dice, che, hay que jugar solo con defensores, ¿eh? Y algún mediocampista. ¿Y qué hago con Messi? No, Messi al banco. ¿Pero por qué? Mi mejor jugador, quiero ganar el Mundial. No, porque por alguna razón es mejor poner defensores. Es más, yo te voy a financiar que vos pongas defensores en este Mundial. Y Messi lo dejamos ahí sentadito. Vuelvo a Argentina. ¿Tenemos los recursos? Sí, los tenemos. ¿Cuáles son? El gas natural. Lo acabamos de ver. ¿Para qué me sirve el gas natural? Para muchas, muchas cosas. ¿Es un recurso fósil que contamina? Sí. ¿Lo puedo eliminar totalmente de mi matriz de un día para el otro? Ya lo vimos. 60% en la producción energética, 60% en la generación eléctrica. Bueno, vamos a tener que hacer un gran trabajo para lograrlo. Gran trabajo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay que hacerlo? Sí hay que hacerlo. Pero transición habla de proceso, habla de tiempos, habla de formas, caminos alternativos. No hay una transición. Hay modelos de transiciones. Y hay que elegir, no comprar fórmulas externas. ¿Elegir en base a qué? ¿A qué recursos tengo? ¿A qué capacidades internas tengo? ¿A capacidades productivas, tecnológicas, gubernamentales, culturales? ¿Sí? ¿A cómo está mi población? Ayer acabamos de tener un dato de pobreza e indigencia en el país, altamente alarmante. Entonces, ¿a qué costo le voy a dar energía a mi población? Luego, ¿para qué más me sirve el gas? El gas es el vector de la transición energética, porque contamina menos que el petróleo y muchísimo menos que el carbón. Reemplacemos el carbón. Yo no tengo carbón para reemplazar. Mi matriz es un lujo a nivel internacional. Por lo que nos va a contar Alejandro ahora, y por el aporte del gas. Y por el aporte hidroeléctrico, que, no, las grandes hidroeléctricas no cuentan. ¿Por qué no cuentan? ¡Que cuenten!
Pongamos a Messi en la cancha, que cuenten. Que cuente la hidroeléctrica, el gas, la nuclear, que cuente todo. ¿Para qué más sirve el gas natural? ¿Para qué más? Para cosas que hoy no lo usamos. Entonces usemos el gas natural, industrialicémoslo, pongámoslo en el transporte fluvial, de camiones, de la movilidad, GNC, GNL. Abastezcamos a nuestros vecinos. No es un commodity, es difícil. Hace 2 años, decíamos acá, en esta casa, hablábamos de GNL, y me acuerdo, un amigo de la casa, Nicolás Arceo, decía las posibilidades de exportar GNL, ¿sí? De hacer la licuefacción, y bueno, el tema del flete, llegar a Asia. Bueno, hoy, a $30, cualquier proyecto camina, hoy. ¿Sí? Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a Vaca Muerta, invertir mucha plata que no tengo. Entonces, de alguna manera tengo que conseguir. No tengo porque la macroeconomía de nuestro país no me lo permite, no tengo acceso a ese capital. No tengo acceso a los dólares para importar los bienes que necesito para seguir desarrollando ese yacimiento. No tengo la infraestructura. Hoy está a tope la infraestructura de evacuación del gas de Neuquén, de Vaca Muerta. Y tengo oportunidades. Esta es la buena noticia. Oportunidades con el gas, oportunidades con la transición energética. Hace poco Argentina lideró una cumbre de diálogo de las Américas de cambio climático. Tema geopolítico, metámonos ahí. Es una excelente noticia para nuestra Cancillería. Pasa medio bajo radar. Bien, lideremos ese diálogo, pero desde nuestra posición y con Messi en la cancha. Liderémoslo con la región, con Brasil, si no podemos con Brasil, con los estados brasileros, con México, con Colombia. Digámosle al mundo lo que tenemos para ofrecer. Y hagamos un diálogo franco, veamos nuestras capacidades productivas, qué puede hacer una INSA, qué puede hacer una NASA, ahora Alejandro nos va a decir, el clúster tecnológico nuclear, nuestra capacidad metalmecánica, nuestra producción en ciencia y tecnología. Asociémonos con otros polos de la región. Y desarrollemos políticas públicas, este es un congreso de políticas públicas, que hagan que nuestros recursos se doten de valor, que lleguen a nuestra población de la manera más económica, estable, mediano plazo, que los productores produzcan y la población consuma. Y nuestros vecinos también, si tenemos excedentes, démosle a nuestros vecinos. ¿Qué tiene de malo eso? Y los vecinos nos darán lo que nos pueden dar e ingresarán dólares que nos faltan. Después, si quieren, para el final podemos hablar del plan gas como esa política pública que hoy está demostrando el valor que tiene. ¿Sí? Producción estable a 4 años a 3,5. Hoy hablábamos de $30. 3,5 dólares. Podemos discutirlo, podrá ser un poco más, podrá ser un poco menos, pero es producción local, es Messi en la cancha. Y lo pago en pesos. Y no tengo que andar dependiendo de si alguien me lo vende o no, la logística internacional, los vaivenes, etc. Entonces, con esto cierro. Malas noticias y buenas noticias. Seamos inteligentes. Lo primero es accesibilidad a la energía. Lo segundo, energía limpia. Y lo tercero, eficiencia. Ahí también tenemos mucho para hacer, mucho. Tiene que ver con el tema tarifas, tiene que ver con cómo son los procesos productivos. O sea, hay mucho para hacer, mucho. Pero para hacer nosotros, hagamos nosotros, discutamos, armemos mesas, demos debates, sin anteojeras ideológicas, y recuperando el valor de nuestros recursos internos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Yo por lo menos tengo varias preguntas para hacer, pero bueno, espero que le vamos a dar prioridad al auditorio, que veo en algunos casos ya están tomando nota, y bueno, a posteriori haremos una vuelta. Vamos entonces con Alejandro. Alejandro, como les decía, es director y gerente de planificación estratégica en Nucleoeléctrica, y un poco, Ale, lo que nos preguntábamos al convocarte es, ¿cómo crees vos que puede aumentarse, si es que se puede aumentar,
la incidencia de la energía nuclear en nuestro país, qué iniciativas lleva adelante NASA en ese sentido, y bueno, un poco, si Juanjo cuando hablaba del gas tenía ese play que es vaca muerta, bueno, nosotros en la energía nuclear tenemos un desarrollo consolidado desde hace décadas que nos pone a la vanguardia mundial en la materia, así que bueno, te escuchamos atentamente, Ale. Bueno, buenos días a todas y a todos. Le quiero agradecer también, por supuesto, a Flaxo por esta invitación, digamos, la posibilidad de poder participar, y el gusto también de compartir el panel con Analía y con Juanjo. Así que gracias a todos y a todas. Bueno, voy a compartir una presentación para poder hacer más simple, digamos, lo que quería compartir, en la cual primero les voy a contar un poco, digamos, un panorama, digamos, de... ¿Ahí pueden ver la presentación? Sí, sí, perfecto. Perfecto, gracias. Un panorama de lo que es la energía nuclear y otras fuentes de generación, para que no sea algo tan abstracto, digamos. Panorama internacional y nacional de la participación nuclear, y un panorama nacional argentino de la energía nuclear, y un poco lo que estaba, la pregunta que tenemos, que es el aporte en la transición energética y el desarrollo del país de la energía nuclear, ¿no? Entonces, la primera pregunta, digamos, para resaltar un poco la temática que queremos tratar es ¿qué tecnologías emiten menos CO2? Digamos, acá pueden ver varios distintos tipos, espero que puedan reconocer de las fotos, pero tenemos un panel solar, tenemos una hidroeléctrica, tenemos una generación por carbón, la eólica y una central nuclear, que es lo que ven acá abajo. Y cuando tomamos en cuenta la huella de carbono, digamos, del momento cero, digamos, hasta el fin de la vida útil de una instalación de generación de energía eléctrica, que pueden ver que, digamos, por supuesto que las que son de origen de carbono, digamos, son las que más generan, ¿sí? Por supuesto el carbón, y luego vienen otras que son más limpias, como el gas, la biomasa. Pero cuando hablamos de las energías alternativas, tenemos la solar y la eólica, que están muy por debajo de lo que son la generación con hidrocarburos, pero tenemos la hidráulica y la nuclear, digamos, que generan, digamos, muy poca cantidad de gramos de carbono, de dióxido de carbono, por kilowatt de energía producido, digamos, ¿no? Esto es como un parámetro para tener una comparación. Lo ven acá, la energía nuclear produce casi 40 veces menos, por ejemplo, que el gas, o 80 veces menos dióxido de carbono que el carbón. Otra cosa que quería destacar respecto a la energía nuclear para dar esta perspectiva es la capacidad, el factor de carga. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tiempo del año la central que produce energía eléctrica está operando, digamos, ¿no? O está disponible para operar? Esto es muy importante por un tema de estabilidad y también un poco la reserva de capacidad instalada que hay que tener, digamos. Digamos, todas estas fuentes de energía son importantes, pero, por ejemplo, con la eólica, digamos, si bien es una fuente muy importante y la tenemos que seguir desarrollando, tenemos que tener en cuenta que no está disponible todo el tiempo, ¿no? Porque dependemos de factores climáticos como el viento. Una característica que es prácticamente única de la energía nuclear frente a otras fuentes de energía tiene que ver con la capacidad de producción de energía eléctrica, la intensidad que tiene la energía nuclear. Y esto es muy gráfico, digamos. Acá ven algo que se llama pellet, que es una pastillita de uranio, que es lo que lleva dentro el combustible nuclear, que pesa 7 gramos y tiene ese tamaño, como lo pueden ver con la comparación de la mano. Esa misma pastillita de uranio produce lo mismo que 7,4 barriles de petróleo, casi 540 litros de petróleo, 480 metros cúbicos de gas natural, o casi una tonelada de carbón, para que se den cuenta, ¿no? 7 gramos a 800 kilos de carbón, la proporción es 1 a 1 millón. Bueno, eso por supuesto nos lleva a ver la gran diferencia en
no es una gran problemática nuestra, digamos, el tema de la superficie, ¿no? Sí lo es en otros países, pero acá pueden ver el ejemplo de un parque solar en India, una central nuclear que es muy importante, digamos, en Japón, que ocupa nada más que 1,5 kilómetros cuadrados, el parque solar 24 kilómetros cuadrados, lo cual lleva una proporción en superficie, ¿sí?, para la misma cantidad de energía de 1 a 15, comparado, por ejemplo, con un parque de generación de energía nuclear, de energía solar. Y acá ven las dimensiones puestas dentro de lo que es la capital federal de la Argentina, donde esto sería la planta nuclear y esto sería un parque solar. Bueno, algo que es muy cuestionado en la energía nuclear y que tiene que ver con la seguridad, digamos. Este simplemente lo puse para ejemplificar o mostrar un poco la mala prensa que tiene la energía nuclear, y hay una estadística, digamos, que muestra la cantidad de muertes, si quieren, que principalmente son por temas de accidentes industriales, en las distintas generaciones, tipos de generación de energía eléctrica, ¿no?, por unidad de cantidad de terawatt hora producidos. Y como ven, tenemos el carbón, el petróleo, el gas, la hidro, la solar, la eólica, la que menor cantidad digamos, de incidencia tiene es la nuclear, con 90, contra 100.000 del carbón por la misma cantidad de energía eléctrica producida. Bueno, habiendo hablado un poco de lo que son las características de la energía nuclear, digamos, pasamos a lo que es el panorama internacional y nacional. ¿Sí? Rápido, un poco para que tengan una idea, hay 444 reactores en operación en el mundo, en 31 países. Hay 51 reactores en construcción en 19 países. Y tenemos que el 10% de la generación eléctrica mundial, ¿sí?, se genera con energía nuclear. Y hay 30 países que se encuentran considerando la energía nuclear como una opción a futuro, ¿no?, para desarrollar. La potencia instalada del SADE, que es el sistema, digamos, interconectado nacional, tiene, como dijo Juanjo antes, más del 60% con hidrocarburos, el 27%, digamos, casi el 30% que es hidráulica, capacidad instalada, estamos hablando, ¿no?, el 7% de renovables y el 4,5% de la matriz que es de generación nuclear. Cuando pasamos a hablar de la generación, digamos, y la demanda, lo que se abastece la demanda, digamos, de energía eléctrica en el país, aumenta porque la energía nuclear es una energía de base, digamos, está todo el tiempo disponible, con lo cual no todos los días consumimos la misma cantidad de energía eléctrica y, digamos, eso hace que al final de año, cuando hacemos la cuenta total, la energía eléctrica y la energía nuclear, la participación de la energía nuclear de todo lo que consumimos, representa el 8%. Bueno, ¿cómo es el sector nuclear en la Argentina? El sector nuclear de generación nuclear principalmente, que es lo que estamos hablando acá, de la generación de energía eléctrica de origen nuclear, está en manos de Nuclearelectrica Argentina, que es una sociedad anónima que depende del Ministerio de Economía y de la Presidencia de Argentina, por supuesto, ¿no? Hay dos entes muy importantes acá, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, que, digamos, tiene un 20% de participación en Nuclearelectrica Argentina, y la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es la entidad que es responsable de regularnos en respecto a lo que es seguridad nuclear y seguridad radiológica. ¿Qué centrales nucleares tenemos en Argentina? Digamos? Tenemos 3 centrales nucleares en operación, que son Atucha 1, famosa, digamos, seguramente muchos de ustedes ya la deben haber escuchado hablar más de una vez. La central nuclear de Embalse, ¿sí?, que son 656 megavatios. La central nuclear de Atucha 2, que se puso en operación en el 2014, 745 megavatios. Y el CAREM, que es un proyecto que está a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que NASA participa o colabora en la construcción del mismo a demanda de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y es un proyecto
bandera, digamos, de la industria nacional argentina, porque es un reactor diseñado en Argentina y, por supuesto, estamos construyendo en Argentina. 100% argentino. Muy bien. Y acá ven la fecha en la cual comenzó a operar, digamos, Atucha 1, que fue en el año 74, lo cual muestra una larga trayectoria en lo que es la operación de centrales nucleares de potencia para generación de energía eléctrica. Nuclear Eléctrica Argentina fue fundada en el año 94, y la misión es operar, diseñar y como arquitecto ingeniero de centrales nucleares. Tiene una dotación de 2.900 personas, en las cuales, como ven acá, tiene el 27% de ingenieros, técnicos el 56% y otras especialidades el 17%. La característica que tiene la energía nuclear y en todo el mundo es que es intensiva en lo que es mano de obra calificada. Y acá pasamos a hablar una pequeña introducción de lo que va a ser el futuro, digamos. Un poco cómo digamos, la energía nuclear puede contribuir a futuro en ayudar a la descarbonización de la matriz energética y la transición hacia el cero carbono del 2050. ¿No? Acá tuvimos un hito muy importante, que es un plan de acción, digamos, aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, en el cual tenemos como premisas una operación a largo plazo de las centrales, ¿sí? Que ya están en operación, la ampliación del parque actual, que lo estaríamos llevando casi a duplicar la capacidad instalada, y seguir trabajando en lo que es la excelencia operativa, y la priorización de proveedores nacionales, ¿sí? Por lo que tiene que ver con el desarrollo industrial argentino. Entonces, los proyectos, principales proyectos. Hay varios proyectos, yo le voy a hablar de los proyectos más significativos que tiene la empresa de acá a futuro. El primero es la extensión de vida de la central nuclear Atucha 1, digamos. La central nuclear Atucha 1, que tiene más de 45 años de exitosa operación, se le va a extender la vida por otros 25 años de operación, con una inversión estimada de 435 millones de dólares, con una integración de proveedores locales, que es muy importante por lo que es la generación de trabajo argentino de casi el 50%, lo cual va a generar aproximadamente 200 empleos directos, ¿sí? 2.000, perdón, no 200, 2.000 empleos directos, la cual se va a ejecutar entre el año 2024 y 2026. Vamos a mantener una capacidad instalada, que es la que tiene hoy la central nuclear de Atucha, y con esto, a futuro, se va a evitar una emisión de gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono, de más de 1 millón de toneladas por año, lo cual equivale, sería el equivalente si lo generásemos con ciclo combinado, digamos, con gas natural. ¿Qué es una tonelada de dióxido de carbono? Esto es para ejemplificar un poco el volumen que eso representa. Bueno, eso es de manera gráfica que es una tonelada de dióxido de carbono, digamos, ¿no? Es una esfera, si quieren, de 10 metros de diámetro, como la que ven en esa foto. Atucha 3, proyecto que habrán escuchado en los medios de comunicación, digamos. Es una inversión de 8.000 millones de dólares, con una central de uranio enriquecido de agua liviana, de casi 1.200 megawatts eléctricos, con un 40% de integración de proveedores locales, una generación estimada de empleo de más de 6.000 empleos directos durante la construcción, con todo lo, digamos, que eso implica de manera de empleo indirecto. Y esto, digamos, nos llevaría a futuro a evitar más de 3.000 toneladas de dióxido de carbono por año, digamos, ¿no? 3.000 toneladas de dióxido de carbono por año, pensemos que le damos la vuelta al mundo con esas esferas de 10 metros de diámetro, digamos, damos casi 2 vueltas al mundo con esferas de dióxido de carbono, digamos, ¿no? Por año es eso, ¿no? Estas centrales nucleares, como son lo que vendría a ser el proyecto Wallon 1 o Atucha 3, tienen una vida estimada de 60 años. Y por último, la quinta central nuclear, lo que nosotros denominamos Proyecto Nacional, que es una tecnología similar o de lo que es la central nuclear de embalse, la cual nosotros somos dueños de la tecnología, tenemos la licencia para construirla dentro de la Argentina cuantas veces querramos. Y acá gran diferencia o la gran ventaja de esta tecnología es que podemos lograr un 70% de integración de proveedores locales, ¿no?
con una generación estimada de 5.000 empleos directos, y evitar, por supuesto, la emisión de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono principalmente, de más de 2 millones de toneladas anuales. Bueno, muchas gracias. Como conclusión, digamos, el gran aporte que haría la energía nuclear es, digamos, evitar, digamos, dióxido de carbono, llevar esa transición, digamos, 2050, la energía nuclear durante la operación de son las centrales nucleares, prácticamente no generan dióxido de carbono. Digamos, las actividades aledañas que se le pueden adjudicar son movimientos de logística, de algunos pruebos o motores auxiliares, pero la generación de energía eléctrica es cero carbono. Es una de las grandes ventajas de la energía nuclear. Y por supuesto, nosotros con este plan de acción que tiene la compañía, y por supuesto el Estado Nacional, estaríamos duplicando la matriz energética, la matriz, digamos, de energía nuclear, y bueno, aportando de esa manera a la reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, muchas gracias. Devuelvo la palabra a Arturo. Gracias, Ale. Muy interesante este panorama que nos hiciste sobre el desarrollo nuclear argentino. Varias cosas para consultarte después respecto de, bueno, la tecnología de NASA, la tecnología que permitiría eventualmente proyectar más incidencia en la energía nuclear en la matriz. Pero ahora le vamos a dar lugar a Analía, que, como les contaba a quienes se sumaron más tarde, Analía es geógrafa y magíster en políticas estratégicas, profesora investigadora de la Universidad Nacional del Sur, e integra el grupo de trabajo de energía y desarrollo sustentable de Claxo. Y un poco para introducirte, Analía, al debate, bueno, teniendo en cuenta tu agenda de investigación, tu trayectoria, ¿cómo entendés que influye en la geopolítica mundial la tendencia a la descarbonización, a la propensión del uso de energías alternativas? Un poco Juan José y Alejandro estuvieron conversando al respecto, y si de alguna manera esta trayectoria puede alterar el mapa de relaciones de poder entre los países, cuál es el rol que están desempeñando las grandes potencias en ese sentido y demás. Te escuchamos atentamente. Ahí está. Espera, a ver si puedo compartir pantalla. No puedo compartir pantalla, ahí está. Bueno, primero, hasta que termino de poner esto, agradezco la invitación de Flaxo, agradezco a todos los participantes, los oyentes que nos están acompañando, y voy a colaborar un poco a darle el marco general en el cual se inserta lo que estuvieron comentando Alejandro y Juan José. Yo me especializo en geopolítica de la energía, y empecé con geopolítica del gas, del shale, algo de nuclear, y actualmente estoy trabajando en la diplomatura en energías renovables también, y viendo cuáles son estos cambios que se están dando. La idea es que, considerando un escenario geopolítico, energético, que es complejo, que es multipolar, que es interdependiente, que está pleno de incertidumbres, ver de qué manera se inserta la transición energética a escala global, regional y nacional, ver cuáles van a ser estos nuevos escenarios que se van a producir, y reflexionar acerca de los que nos comentaba recién Arturo, en cuanto a cómo influye la geopolítica en estas tendencias, cómo sería el nuevo mapa de las relaciones de poder, y en particular cuál es el rol de China dentro de esta agenda, ¿no? Como un nuevo actor. Para eso, la visión que yo aplico para este estudio es una visión multiescalar y multidimensional para analizar las políticas energéticas. Ya que, a pesar de que estamos hablando de la escala nacional, existen relaciones transescalares de poder desde una visión geopolítica multiescalar que van de lo local a lo global, y van y vienen, digamos, en ambas direcciones, y también que existen múltiples dimensiones que son afectadas: la dimensión ambiental, social, económica, política,
y la dimensión geopolítica en particular, que es importante para el logro de la seguridad energética de los países, que en general se asociaba al uso de los recursos energéticos en función de factores geográficos, políticos, económicos, pero que actualmente la incidencia del factor tecnológico está haciendo que se hable de una geopolítica de la tecnología, para aplicarse sea a las nuevas renovables como a los recursos no convencionales. Entonces, cuando vemos políticas energéticas, hay que considerarlo en el contexto de los condicionantes externos e internos que están en las diferentes escalas, en las diferentes dimensiones, y que pueden ayudar a alcanzar objetivos. Dentro de esto tenemos una serie a lo largo del tiempo de órdenes geopolíticos energéticos que fueron organizando el mundo, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, la época de la hegemonía europea, la guerra mundial, el mundo bipolar, multipolar, y junto con cada momento histórico hubo una fuente de energía dominante, leña, carbón, petróleo, y actualmente en el siglo XXI el gas natural y las renovables estarían un poco cubriendo esa función. Pero estos órdenes son complejos, son dinámicos y van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, en ese marco, estamos pasando de un orden bipolar a un orden multipolar, y actualmente es ver si la tendencia es un nuevo orden bipolar, pero con centro en Estados Unidos y China como actores dominantes en distintos tipos de liderazgos tecnológicos en particular. Si lo vemos de manera comparativa, los órdenes geopolíticos con los órdenes energéticos, vemos que mientras en lo geopolítico hay un orden multipolar, complejo, dinámico, también existe eso mismo en lo energético, porque actualmente no es un solo recurso, sino que son dos los que están creciendo con fuerza, el gas y las renovables. Por otra parte, hay una variedad de actores desde lo económico, y dentro de esta variedad de actores aparecen países fuera de la OPEP, que tiene que ver con esta explotación de recursos no convencionales, y también de los recursos del presal en Brasil, por ejemplo, ¿no? Donde hay producción que son de escala global, y que eso impacta al ser actores que no son integrantes de la OPEP y que no son los que dominan, los que imponen los precios del mercado. Para este desarrollo del shale, Estados Unidos es el mayor productor de gas y petróleo no convencional, tiene el dominio de la tecnología del fracking, que consiguió bajar los precios de producción, no es miembro de la OPEP, pero además también en paralelo tiene capacidad de generación eólica y solar. Y en esto que decíamos de un nuevo mundo con China y Estados Unidos, denominados G2, también China avanza con un liderazgo sobre todo en tecnologías renovables, y es al mismo tiempo el mayor consumidor de energía fósil y productor, ¿no? Por lo tanto está de los dos lados, digamos, como el que produce, el que genera y el que trata de hacer un cambio. Y entonces la pregunta es si este rápido crecimiento de energías renovables, si va a alterar el poder, la influencia, y si va a cambiar el mapa geopolítico del siglo XXI en cuanto a la energía, ¿no? Y se da una serie de superposición de escenarios de cooperación y conflicto, lo cual aumenta la incertidumbre. Si lo vemos aquí en el título está indicado una matriz energética en transición o en transformación. Y esta es una discusión con respecto a que la transición no tiene una sola duración, sino que puede llevar periodos de 40, 130 años, y eso depende de las condiciones propias de cada uno de los países, que hasta ahora había sido, como le mostraba antes, una fuente dominante, un país que lo tenía y que ejercía el poder, y que en la actualidad se da este crecimiento simultáneo de recursos convencionales no renovables con las denominadas modernas energías renovables, como la eólica y la solar en particular, y en las cuales el gas actuaría como ese combustible puente menos contaminante dentro de los fósiles y que se necesita como energía de base hasta tanto se desarrollen en gran escala eólica, solar u otras tecnologías, ¿no? Porque ya está hablando del hidrógeno y otras potencialidades, como está saliendo China hace poco con centrales nucleares a partir de otro recurso, no sé, uranio. China, por su parte, tiene liderazgo tecnológico en energías renovables, y no solo tiene tecnológico desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología en cuanto a paneles solares y turbinas eólicas, sino también que posee los recursos de base, que concentra el 71% de las tierras raras, silicio, entonces como que tiene toda la cadena de valor de ese recurso.
Cuando pasamos eso a la región sudamericana, vemos que dentro de estos nuevos recursos no convencionales, Argentina está en el cuarto lugar en la reserva de shale oil y en el segundo en shale gas, y también aparecen México, Brasil, en posiciones entre los 10 primeros lugares, a lo que hay que sumarle los recursos del presal en Brasil. Y en paralelo, esto que decíamos, el crecimiento simultáneo, también hay un desarrollo de las energías renovables, la de base, la tradicional, la hidroelectricidad, que más allá de que la discusión que existe con respecto al impacto de las grandes represas, desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero, no tendría tanta significación. La capacidad instalada, el último dato que tenía del 2019, el 58% de la generación de electricidad de América Latina proviene de fuentes renovables, y dentro de esta el 77% lo representan centrales hidroeléctricas y el 13% eólica y solar, ¿no? Que está avanzando de las nuevas renovables. Y en este cambio también que decíamos del gas como combustible puente, se piensa como gas como combustible puente hacia el futuro, y también implica un cambio con el pasado, pero ese cambio se da prácticamente por esta idea que viene impuesta desde Europa, ¿no? Que nos acordamos que el origen de la Unión Europea era la Comunidad del Carbón y del Acero. Entonces allá realmente el cambio ese del carbón era un proceso y un cambio necesario, que como decía Juan José antes, en Sudamérica eso no es tan significativo. Pero el otro cambio, además de los recursos y de la posición que ocupa Argentina dentro de los no convencionales, también es el cambio en el transporte y en las tecnologías necesarias, ¿no? El desarrollo del uso del gas natural licuado amplió el mercado del gas licuado, y Argentina entró en 2008, dentro de eso fue el primero de los países dentro de la región sudamericana en ingresar a este mercado como importador y en algún momento como exportador. Estamos viendo que también, que la energía hidroeléctrica es importante dentro de la matriz, cuando lo que estábamos diciendo hace un momento de descarbonización, y que también remolcaba Juan José, vemos que en este gráfico que pone la matriz en América entre 1980 y 2030, la presencia del carbón siempre fue muy escasa, la energía hidroeléctrica es amplia, y el cambio en nuestra matriz desde el petróleo y la incorporación en la matriz de la región, me estoy refiriendo, no solo de Argentina, también el cambio del petróleo al gas ya se hizo, ¿no? Entonces, a veces cuando tomamos las ideas como vienen, incorporamos las mismas necesidades cuando los recursos y las bases con las que partimos son diferentes, ¿no? Entonces también es solo de filtrar las ideas de un discurso único de la transición, ver la necesidad en función de lo que cada uno tiene. En el caso de Alemania, país de las energías verdes, el 29% es electricidad, y el resto son recursos no renovables, que los trae, los importa, gas de Rusia, petróleo de Arabia, y desde, relacionándolo con la energía nuclear, importa electricidad de Francia, que la obtiene a partir de la energía nuclear. Entonces, también es mucho de discurso de no fósiles, y de resaltar un cambio que en parte ya se hizo en nuestra región. El otro tema es, acá les marco tres informes relativamente recientes, donde marca esta idea de que no existe una transición energética, sino que son varias transiciones energéticas que se están dando en simultáneo por el cambio de combustible, por la inserción en los diferentes sectores, por el cambio de tecnologías necesarias, por el contexto en el que está cada país y por las distintas velocidades con que puede incorporar o no. En base a esto, el informe de BP 2019 habla de la existencia de una transición energética dual por este cambio en simultáneo que incorpora el gas y las modernas energías renovables como la eólica y la solar. Otros informes, como el REN 21 del 2018, habla que solamente es una transición eléctrica, porque así como estábamos hablando de la disminución de gases de efecto invernadero en relación con la transición, el otro fundamento es el tema de la electrificación del sistema energético en general. Y de una transición eléctrica porque dentro de los mayores consumidores de energía, la electricidad representa el 20%, y es donde la incorporación de las modernas energías renovables llegó a un 25%. Pero existen dos sectores todavía, el de transporte,
donde a través de la electromovilidad y se insertó nada más que en un 3% se pudo avanzar, y el de calentamiento, enfriamiento, que de un 48% hay un 10% de penetración. Con lo cual, esta transición tampoco es pareja si lo vemos por sectores. Otros informes, como el IRENA 2019, que tiene un informe que se llama Geopolítica, la transformación energética, plantea que es necesario para avanzar en esta idea de producir energías limpias, no pensar solamente en una transición, o sea, un cambio de fuente, sino un cambio más completo que involucre a la sociedad, a las industrias, a los estados, o sea, una transformación completa del sistema. Y piensa también en un mix energético, o sea, no descarta que existan otras fuentes de base, porque hasta que no haya tecnología suficientemente desarrollada para almacenamiento y transporte, las energías renovables son energías, eólica y solar, son intermitentes y necesitan una energía de base. Entonces, para que sea factible esta transformación, hace falta cambios en la sociedad, en las empresas y en los estados. Desde la sociedad, la presión social por el cuidado del ambiente, esos reclamos, una mayor conciencia social, es un cambio social desde abajo, que lo vimos en estos días con los reclamos de Friday for the Future, donde se decía que hay mucho de discurso, de bla, 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 decía la activista sueca, y poco de acciones concretas, ¿no? Y en parte tiene razón cuando vemos los tiempos de que se está diciendo el cambio y los resultados que se van obteniendo. Por otro lado, las empresas también están hablando, la mayoría, Shell, BP, acá en Argentina también con Techin y Tecpetrol, están hablando de incorporarse a esta transición, pero en realidad se habla mucho de que algunos autores hablan de una transición corporativa, donde el discurso y en las páginas hablan de transición justa, de cero neto, pero la realidad es que es lo que se llama un greenwashing, ¿no? Un lavado de imagen verde, pero las mayores ganancias continúan siendo a partir de los recursos de los combustibles fósiles. Y por el otro lado, en los estados también estos cambios, podemos ver cómo, a pesar del acuerdo con Trump, que se retira del acuerdo de cambio climático, del acuerdo de París, desconoce el cambio climático, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos disminuye a partir de la incorporación del cambio de gas a partir del shale gas por el carbón, ¿no? Entonces, también este discurso único de lo negativo también tiene efectos en algunos casos positivos, ¿no? Biden busca reforzar los escenarios de descarbonización y tanto China como Estados Unidos tratan de avanzar el desarrollo del liderazgo en tecnologías de energía renovable y no renovable. Entonces, una de las preguntas que me decía, ¿quiénes serían los ganadores y perdedores? Y si son claramente ganadores y perdedores, ¿no? Algunos. En general, cuando se habla de geopolítica de las energías renovables, se piensa la ventaja que es una democratización de la energía, porque se descentraliza el suministro, se empodera a los ciudadanos, se busca mayor eficiencia energética, una velocidad en el crecimiento de la electrificación, que sería más estable y más pacífico que un mundo dominado por combustibles fósiles y tecnología nuclear, y esto cambiaría a todo el mundo. Y en cuanto a las incertidumbres que genera, es que ninguno dice, como veían los informes recién, que este consumo de los combustibles fósiles desaparezca en las próximas décadas, por lo menos. No es algo que 10, 20 años no es inmediato. Y estos nuevos mercados de energía renovable son mercados que son desconocidos y donde también existe incertidumbre tecnológica acerca de cómo capturar, almacenar, transportar estos recursos nuevos. Y también se pregunta si aquellos países que ya tienen un desarrollo tecnológico, como China, Alemania, Estados Unidos, van a ser futuros actores centrales, ¿no? Esto de la democratización. Todos tenemos aire que es gratis, tenemos sol, pero necesitamos tecnología y necesitamos también inversión y financiación, ¿no? Entonces también si va a haber esos ganadores, entre comillas, o no. Y que el ritmo de la transición progresa a distintas velocidades, de acuerdo con la característica de cada país y sector. Y en este sentido, lo que se dice con respecto a ganadores y perdedores, inmediatamente piensa, ¿quién perdería? Los petroestados, porque dejarían de tener las altas rentas asociadas a la venta de petróleo,
Este cambio, si es muy rápido, podría generar inestabilidad dentro de estos países si no hacen un recambio hacia una nueva era energética, y estarían reemplazados estos petroestados por los electroestados, en los cuales China tendría el mejor posicionamiento, porque tiene liderazgo en desarrollo de tecnología renovable, más la posesión de los recursos, y su objetivo ya dijo que es emisiones netas cero para 2060, pero también, con respecto a lo que decía Alejandro, cuadruplicando la generación de energía nuclear. Y una crítica que se hace es que no va a tener el mismo nivel de influencia geopolítica que lo que tuvo Arabia Saudita, Medio Oriente o Rusia, en cuanto a acidejo de producir energía renovable, ¿no? Rusia, cuando en pleno invierno con 50 bajo cero corta el gas a Europa, tiene un efecto concreto y muy visible. Sin embargo, hay que destacar, en el caso de China en particular, con respecto a su posicionamiento a escala global, que a finales del 2018 tenía capacidad productiva para manufacturar 2/3 partes de los paneles voltaicos que hay en el mundo. Las 9 de las 10 empresas más importantes son chinas. Tiene capacidad para producir 60% de las turbinas eólicas, el 75% de las baterías. Si lo sumamos con el resto de Asia, llega hasta el 90% de fabricación de paneles solares y 85% de baterías. En electromovilidad, 56% de los vehículos de pasajeros eléctricos, 99% de los autobuses eléctricos. Es líder en tecnología nuclear e inteligencia artificial. Y esto también es importante. El presupuesto chino en investigación y desarrollo se multiplicó por 10 en estas últimas décadas, y es el segundo país en número de patentes, capacita más ingenieros al año que todos los países de la OCDE, y el 15% de la población tiene formación universitaria, ¿no? Está generando capital humano, pero fíjense que estamos hablando de 15% sobre una base de 1.400 millones de habitantes, ¿no? Entonces, podemos decir que no va a conseguir el mismo efecto, pero que tiene muchas condiciones para estar bien posicionado con estos números, es evidente. En contra de esta idea general de que la transición a un mundo sin carbono cambiará el poder de formas inesperadas, Bordov, que es profesor en Columbia, un poco contrasta estas ideas y dice que en un mundo post-petrolero, un colapso del Medio Oriente no sería tan real, y que sin embargo los petroestados pueden obtener ganancias, ¿no? Porque los productores de menor costos, que son más eficientes, las obtendrían, y en parte se está viendo con el contexto global, como decía Juan José al principio, ¿no? Lo que está pasando en China, en Europa y demás, donde no estamos hablando de renovables en este momento. Y también es importante esto remarcarlo de políticas climáticas más sólidas que tienen en cuenta toda la intensidad de carbono en el ciclo de producción, o sea, la cantidad de energía que se gasta en producir energía. Y eso hay que verlo sobre todo con el hidrógeno, que a veces no se tiene en cuenta el ciclo completo. Por otra parte, si disminuye la demanda muy rápido, va a provocar escasez, y eso favorece ingresos más altos, con lo cual la OPEP tendría más ingresos y más posibilidad de controlar decisiones a escala global. Y por otro lado, lo que remarca, que también a veces uno se olvida, que los petroestados de hoy pueden ser los electroestados del mañana. Arabia Saudita, por ejemplo, dispone de energía solar muy abundante, ¿no? Con lo cual puede no tener petróleo, pero tiene energía solar, ¿no? O sea, la alternativa de cambio de una situación a otra también es evidente. Y ya en este momento Arabia Saudita inició un proyecto para convertir energías renovables en hidrógeno, y haciéndolo a través de la transformación en amoníaco, y inició envíos de amoníaco azul hacia Japón, ¿no? Entonces también hay forma de que estos electroestados produzcan energía barata de cero emisiones, ya sea como electricidad, ¿no? Por intercambios entre países de la región, o a través de la producción de combustible como el hidrógeno o el amoníaco, que se puede usar en edificios, transporte y fábricas. Rusia presenta una situación especial porque es un petroestado en el cual no se ve mucho ninguna acción en concreto con respecto a renovables. Y sus principales mercados son Europa y China, la exportación de gas licuado, pero sin embargo es el proveedor de menor costo que tiene, y bueno, esto lo estamos viendo en este momento en Europa, ¿no? Ese peso de Rusia todavía,
y la posibilidad de avances en la tecnología de desarrollo de captura de carbono, que lo dijo de pasada Juan José, pero que es importante porque a veces se olvidan de esa otra alternativa. Pues se está pensando en una economía baja en carbono, y utilizando en algunos casos lo que llaman el hidrógeno azul a partir del gas, y utilizarla, o sea, transformar la infraestructura de gasoductos en hidroductos para transportar hidrógeno, ¿no? Ya está pensando Europa en un avance hacia el hidrógeno. Y en el caso de Rusia y China también son los que se concentraron y quedaron con el desarrollo de la tecnología de energía nuclear, son actores dominantes dentro de ese rubro, que lo dejó un poco de lado Estados Unidos y Alemania, y Rusia es el principal exportador de reactores nucleares civiles, con la característica que controla el mercado eléctrico del país receptor, no solo construye, sino también financia y opera las plantas en algunos casos. Algunos de estos métodos también lo tiene China en cuanto al tema de financiamiento y tecnología. Estados Unidos tiene el problema principal de los lobbies petroleros, que están y que en realidad todavía son los que retrasan un poco este cambio, ¿no? Hay que ver ahora con Biden cuál es la situación, si puede avanzar un poco más con el desarrollo de tecnologías renovables. Unión Europea, como comenté recién, totalmente dependiente de importación de petróleo, gas natural, y con esta idea de reconvertirse, de salir del carbón y pasar a una estrategia del hidrógeno. Sin embargo, en un momento cuando fue el desarrollo fuerte de los no convencionales en Estados Unidos, el carbón que dejó de consumir en parte se exportó hacia Europa. En América Latina el problema sería para los países que dependen de la exportación de combustibles fósiles, Venezuela, Ecuador, México, Trinidad y Tobago con el gas licuado, pero tiene muchas de las materias primas de la transición, ¿no? El triángulo de litio de Chile, Argentina y Bolivia, para la exposición de cobre, hierro. El principal problema que tiene es el financiamiento y el desarrollo de tecnología propia, que esa es una variable que también es importante de apoyar desde los estados y que depende de políticas estatales en cuanto a la posibilidad de desarrollo tecnológico propio, ¿no? Que sí existe en Argentina en el caso de tecnología nuclear, como lo marcó Alejandro. Y lo marcaba también porque lo puso Juan José, y me quedé pensando en lo que yo tenía puesto en la presentación antes, que cuando hablamos de transición energética, lo pensamos en función del cambio climático, del desarrollo sustentable, pero vemos que estos son procesos que no son lineales, que dependen de la integración económica, política, y con esto que hablábamos de las condiciones de borde, los contextos internacionales, estas relaciones multiescalares, en este momento que existe un debilitamiento, ¿no?, en las estructuras, ¿no?, del Mercosur, de la UNASUR, CELAC y demás, es como que eso también impide un mayor desarrollo de la integración energética, y también conflictos geopolíticos irresueltos dentro de los países de la región que impiden esta transición energética que sea en conjunto desde la región y no solo de un país aislado. Entonces, en este contexto, el mundo hacia el que vamos es distinto, es incierto. Los recursos como sol, viento y agua son flujos naturales que no tienen costo, no son transables como recurso natural, pero sí como forma de energía final. Pero es importante la tecnología que permite extraerlo, como aerogeneradores, paneles solares, baterías, y los recursos de base que sí se utilizan para eso. Para eso es importante controlar el comercio del litio, de tierras raras, de algunos metales que son importantes, y esto implica un poco que cambiar el paradigma, pero si van a desaparecer esas dependencias, por ahí van a cambiar por otras cosas. Y dentro de las renovables también se apoya lo que es la electrificación, el aumento de las interconexiones eléctricas, pero en general estos son mercados regionales, no mercados globales, ¿no?, con los cuales también dependen de la seguridad de abastecimiento y de la confianza entre los países, ¿no? Entonces la independencia energética se podría conseguir para la región, pero existe en parte un problema de dependencia tecnológica y de recursos estratégicos para la transición. Y lo último que faltaba, que me habían pedido, era ver la penetración de China, cómo se puede medir en datos concretos. Y vemos que a partir del 2005, con la caída del ALCA, cómo pierde influencia Estados Unidos, y China, que estaba invirtiendo en la región 231 millones, ya en 5 años pasa a 37.000 millones, y en el periodo del 5 al 14 avanza hasta 119.000 millones de dólares en compromiso de préstamos, ¿no? Y la gran mayoría de estos préstamos se dirigen a la infraestructura, energía, minería, con el principal banco prestador, el Banco de Desarrollo de China,
Y esto implica dos miradas hacia la región. Algunos hablan de China como un aliado estratégico y otros hablan del consenso de Beijing que reemplazaría el famoso consenso de Washington, ¿no? Esta idea de penetración y de que cambiamos la dependencia, ¿no?, de un actor por otro. Y en relación con las energías renovables y las tecnologías que veníamos diciendo, hay un estudio del 2021 del BID que dice cuáles son los flujos comerciales, o sea, dónde quedan las ganancias cuando vemos para producir esta tecnología. Porque por ahí se habló de una transición corporativa, de que hay avances tecnológicos que los tienen algunos países y no todos, y en estos datos que ponen para el 2021, vemos que la importación de paneles solares y de energía y equipos para generación eólica dejó para los países que exportan, China 39% de los países solares y el 26% de generación eólica, una ganancia por 22.000 millones de dólares en paneles solares y 10.000 millones para generación eólica. Mientras que los flujos de comercio dentro de la región dejaron ganancias por 100 millones en solares y 156 en generación eólica, ¿no? Entonces, cuando hablamos en paralelo a estos cambios, transición energética, no solo de transición energética, sino de una transición justa en cuanto a los resultados. Por lo tanto, los beneficios y costos tienen que ser repartidos de manera equitativa, y acá en estos datos se ve concretamente quiénes son los que obtienen las mayores ganancias. La penetración de China se ve también en en el caso de Argentina, en energía solar, con el parque solar más grande de América Latina, en cuanto a las hectáreas que ocupa, como mostraba antes con respecto a nuclear, Alejandro, 800 hectáreas, produce 2.500 kilowatts. En energía hidroeléctrica, en el caso de Santa Cruz, con la represa Kirchner-Copernic, y también en energía nuclear, con un financiamiento de consorcios de bancos chinos, y acá, no sé, Alejandro es el especialista con respecto, escuché alguna discusión a las características de tecnología que provee China, que es diferente al desarrollo local, que en eso estoy de acuerdo, que tenemos un desarrollo tecnológico propio. Bueno, y para cerrar, yo puse las contradicciones en la matriz, porque lo que puse era un mapa vía de las energías renovables. Entonces puse en un mapa Argentina todas las cosas con las que contamos, todos los recursos que tiene el país, que no muchos países los pueden decir, ¿no? Tenemos hidrocarburos convencionales y no convencionales, de los no convencionales la segunda reserva de shale y las cuartas de shale gas y cuartas de shale oil. Tenemos la posibilidad de generar energía mareomotriz, tenemos energía eólica en la Patagonia, centro de la provincia de Buenos Aires, desarrollo de energía nuclear, centro y provincia de Buenos Aires también, posibilidad de desarrollo de biocombustibles, de energía solar, de centrales hidroeléctricas, gas licuado para exportación, y Bahía Blanca, que es donde yo vivo, es el primer puerto que se incorporó al hub de hidrógeno, y donde, con lo que decía Juan José, es el lugar de salida de la producción de vaca muerta, donde tiene la particularidad que el polo petroquímico que está acá, que se genera su producción no a partir de petróleo, sino a partir de gas, ¿no? Y la planta de fertilizante de las más grandes, importantes, con lo cual se agrega valor. Y a pesar de toda esta variedad, ¿no?, el litio para todo el desarrollo, decíamos, del manejo de las materias primas de las no renovables, vemos que a pesar de toda esta cantidad de recursos que disponemos, importamos gas desde Chile en algún momento. Los gasoductos que existieron para exportar en algún momento se utilizaron con un redireccionamiento de los flujos. Se importa gas desde Bolivia, energía eléctrica de Paraguay, Brasil, Uruguay, gas licuado que entra por Escobar y por Bahía Blanca también. Entonces, estas dos noticias son de este año, que hablaba de la cantidad de gas importado. El 17% iba a ser en Escobar y Bahía, el 9% de Bolivia. Hablaba de los precios, que es lo que estaba diciendo Juan José, en realidad están cambiando mucho con respecto al gas licuado, y cómo impactan eso en la disponibilidad de divisas. Y eso, desde el punto de vista de la geopolítica, habla de vulnerabilidad y dependencia. Vulnerabilidad desde el punto de vista de lo que impacta en las reservas del Banco Central, el gasto que implica comprar estos recursos, y dependencia de disponer de este recurso de gas que viene de Bolivia, de electricidad, de gas licuado, de las diferencias de precio.
Ahora, todo esto en un contexto donde tenemos un país con 45 millones de habitantes, no tenemos 1.400 millones como en China. Entonces, creo que ahí es importante hablar de políticas públicas, de políticas energéticas de largo plazo, que se mantenga a pesar del cambio de gobierno, porque recursos tenemos variados, de los renovables convencionales, no renovables, hidrocarburos, y este es un mapa que sería un poco lo que decía Juan José, que era en su momento lo que pensaban al inicio del desarrollo de Vaca Muerta, de ser un país exportador y proveedor a la región y no importador. Y también discutir, por último, esta idea de un discurso de la transición como un discurso único a partir de necesidades de otros países y no de propios. Yo creo que cada país tiene que ver con qué recursos dispone y dentro de eso tratar de utilizar de la mejor manera posible para poder darle seguridad energética desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? No podemos estar dependiendo cuando tenemos la variedad de recursos y la población no es un número excesivo, digamos, debería ser factible conseguir esta transición, pero una transición al ritmo y de acuerdo a los recursos que disponemos. Bueno, muchas gracias por su atención y disculpen si me pasé algún tiempo. Muchas gracias, Analía, muy interesante tu aporte, la perspectiva multiescalar. La verdad que a los que somos de ciencia política nos gusta, nos representa bastante y nos convoca. Yo voy ahora a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de panel para primero agradecerles a todos los que se conectaron. Tenemos gente de toda la Argentina, tenemos gente que nos saluda desde otros países de la región, y vamos rápidamente a algunas preguntas que han dejado por acá. Para Alejandro, ¿el desarrollo de nuevos proyectos nucleares puede ser motorizado por los estados provinciales o es una competencia exclusiva del gobierno nacional? Y después, otra pregunta para Alejandro, ¿cuál es la relación de la inversión necesaria para el desarrollo y proyección de una central nuclear en comparación con algún otro proyecto como un parque eólico o de paneles solares? Bueno, hay alguna pregunta también aquí para Analía. El paso del transporte eléctrico mundial implica baterías de litio. ¿Son suficientes los recursos de este mineral para soportar un cambio global? Después, bueno, Daniela nos pregunta si se ha pensado si estos tipos de energía son realmente sustentables. ¿Hay algún trabajo donde se estime el impacto de las mismas? Y bueno, y finalmente Teresita, que nos pregunta si esta contradicción, supongo que se referirá a la contradicción esta última que vos señalabas, Analía, respecto de la abundante dotación de recursos naturales con las que contamos y la alta incidencia que tiene la importación de energía en nuestro país, según vos mostrabas, cómo se solucionaría esta contradicción aparente y si la misma la provoca el lobby empresarial. Bueno, son algunos de los aportes que nos han hecho aquí. Bueno, si quieren dar una respuesta, si querés, Ale, empezamos por vos. Perfecto. Bueno, gracias por las preguntas. La primera pregunta respecto a la actividad, digamos, si puede ser impulsada por gobiernos provinciales. Tenemos en Argentina la ley 24.804, que es la Ley Nacional de la Actividad Nuclear, la cual ahí enmarca claramente la actividad, todo lo que es investigación, desarrollo, regulación, fiscalización, está en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es parte del Gobierno Nacional, y la Autoridad Regulatoria Nuclear, que también es parte del Estado Nacional. A su vez, esta misma ley determina que toda actividad nuclear de índole, digamos, productiva, investigación, desarrollo, que pueda llegar a ser organizada comercialmente, tiene que ser desarrollada por el Estado Nacional, y también puede ser el Estado Nacional y con el sector privado, pero en ningún momento habla de desarrollo provincial. Pero eso no quiere decir que las empresas, digamos, o que los estados provinciales no puedan involucrarse en el desarrollo. Por ejemplo, está un caso, digamos, que es el caso de la empresa INVAP, que es Investigaciones Aplicadas, que está en la provincia de Río Negro, que es una empresa que es una sociedad
de Estado, pero de la provincia, de propiedad de la provincia de Río Negro, la cual se dedica a hacer investigaciones aplicadas, como lo dice su nombre, en varios campos. Uno muy fuerte, y fue la base de su origen, fue la tecnología nuclear, digamos, ¿no? Donde ellos desarrollaron, digamos, reactores nucleares, hicieron, digamos, participaron en la construcción, de la ingeniería, y también la importación, no solo en la Argentina, sino como en el exterior, ¿no? Como fueron los casos en Egipto, y hoy los más recientes fueron el de Australia y el de Holanda, que está en construcción. Después la otra pregunta. La otra pregunta que tenía que ver con lo económico. Es una pregunta bastante especial, y sobre todo para lo que es la energía nuclear, que es muy especial porque es una tecnología que requiere, digamos, mucha inversión inicial, pero ahí la pregunta correcta o la manera de plantearlo, digamos, correctamente para poder responder esa pregunta es ¿cuál es el costo, ¿sí?, de esa fuente de energía durante todo su ciclo de vida, digamos, ¿no? Tanto la construcción como la operación, dividido por la cantidad de energía que produce, ¿sí? Porque si no, estaríamos tendiendo a no ser justo en la comparación, digamos. Eso es lo que se llama el costo nivelado de la energía, en el cual, si pasamos a comparar simplemente el costo de la inversión, la energía nuclear en una primera instancia parece muy cara. Hablemos de números, podemos hablar entre 6 millones de dólares por megawatt instalado en una central nuclear. Una eólica podemos hablar depende obviamente del país, pero entre 1.000 y 2.000 por megawatt instalado. Pero cuando hablamos del costo nivelado de energía más el costo del sistema, que es el costo del sistema, con todos los costos que no están vinculados ni a la construcción ni a la operación. ¿Qué es eso? Costos de infraestructura eléctrica para llegar a donde estoy generando energía eléctrica. Costo de suplir una fuente intermitente, como puede llegar a ser la solar o la eólica, en caso que no tenga el recurso natural para generarla, digamos. Lo tengo que suplir con algo. Será gas, ciclo combinado, digamos. Todos esos costos hay que ponderarlos cuando consideramos, por ejemplo, un proyecto de energía renovable. Entonces, cuando ponemos ese balance, me tomo la pequeña libertad rápido de compartir en la pantalla para mostrarle un gráfico. Compartir, imagino lo están viendo. Esto es un estudio de la Agencia de Energía Nuclear y Renovable del OCDE, en el cual, ¿ven el gráfico, Arturo? ¿Por ahí me confirmás? Sí. Cuando se comparan esos dos tipos de costos, que es el costo nivelado de energía y el costo del sistema, por ejemplo, en Francia la energía nuclear pasa a tener un costo de aproximadamente $80 por megawatt hora, contra el gas, que está cerca casi de los 100. Lo que es energía, digamos, eólica está aproximadamente los $120 por megawatt. Lo que ven es que es muy competitiva cuando se toma todo el costo que implica generar energía eléctrica, digamos. Lo mismo sucede en Corea, digamos, obviamente que cada país tiene sus particularidades, por eso ven estas variaciones bastante acentuadas, pero lo que ven es que la energía nuclear es muy competitiva cuando consideramos todos los costos, digamos. Excelente, Ale. Compartir, pero... Muchas gracias. No, por favor. ¿Analía? Sí, con respecto a lo que me preguntaban de la electromovilidad, en realidad se piensa, ya hicieron un estudio que es imposible hacer la escala global para todo el mundo, digamos, pero más allá de esa posibilidad, también se discute en la región, sobre todo en los países que tienen los yacimientos de litio, que el litio es una minería de agua y que impacta a escala local, que era lo que yo decía con este análisis multiescolar. ¿Qué pasa en la escala local? Entonces también hay cómo afecta a las comunidades, a los que están instalados, y entonces hay una discusión si son estas áreas de sacrificio que para conseguir energía limpia en un lugar se impacta en otro, ¿no? Entonces con esta idea de la cadena completa, de cómo impacta, había que discutir qué pasa con esto del litio. Hay cálculos hechos que dicen que es inviable hacer que todo el mundo utilice electromovilidad a partir de litio. De todas maneras, por ejemplo, en Brasil se utiliza a partir del algonafta,
¿no? La existencia de los biocombustibles, o el GNC, como ya se hizo en Argentina, o el GN, el licuado, ¿no? Que se utiliza para transporte de camiones y carga. O sea que hay otras alternativas, o parecería de la forma, es como que se vende un discurso en el cual la única solución es una, y se olvida de todo el resto de las alternativas. Entonces, por eso cuando hablaba de mix energético, creo que hay que usar todo lo que está disponible, no acotarse a una sola cosa. Y con respecto a las contradicciones, creo que en parte tiene que ver con falta de políticas públicas de largo plazo, ¿sí? Y de un sistema interconectado, para el caso de Argentina en particular, ¿no? Que permita aprovechar de cada lugar lo que tiene y tenerlo disponible en el momento que sea necesario. Que eso implica inversiones en infraestructura, ¿no? En transporte, para todo, para gas, para electricidad. Entonces, y también si queremos compensar a escala regional, también hace falta una integración eléctrica a escala regional, ¿no? Donde compensemos ahora con el cambio climático, incide, como está pasando en este momento, con las grandes sequías. Entonces la hidroeléctrica, que es la base de la energía en Sudamérica, está complicada, y el cambio climático va a seguir. Entonces tenemos que pensar en alternativas que no sean solamente del país, o sea, necesitamos políticas públicas de largo plazo en cada país, pero además una política regional energética, y eso es difícil cuando las instituciones de base en este momento está muy debilitada, y no hay, ni siquiera en el momento que hubo un alineamiento político ideológico en 2008, fue en el momento que teniendo gas en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, terminamos importando gas licuado del exterior. Entonces, hay una cuestión en distintas escalas, a escala nacional, a escala regional, pero que hay que solucionarla porque es una realidad que son recursos no renovables y se van a acabar en algún momento. Entonces, las medidas se toman, y las políticas de largo plazo y políticas de Estado que se mantengan, creo que esa sería en parte una forma de solucionar esto. Y el lobby empresarial está como siempre. Siempre hay intereses detrás de por medio. Bien, y ya para cerrar, la última consulta me la reservo acá para el politólogo del panel, que acaba, como decía al principio, de publicar un manual de empresas públicas. ¿Por qué? Porque en estos temas lo que vemos que, lo decía muy bien Alejandro también, la incidencia que tiene el Estado en estas agendas es central. Ni hablar en energía nuclear. Analía contaba cómo desde la geopolítica vamos viendo cómo los estados se van moviendo. Así que lo último, Juanjo, por ahí una reflexión final respecto de cómo vos observás, de acuerdo a ese estudio, esa investigación sobre las empresas públicas, y particularmente las empresas públicas que tienen cometidos en energía, ¿cómo avisorás que puede ser ese rol para asegurar una transición, como vos decías al principio, de acuerdo a las capacidades, la dotación de recursos y posibilidades que tiene el Estado argentino? Bien, cortito. Primero una mención a la última filmina de Analía. Creo que deberíamos sacarle un screenshot y ponerlo arriba de la cabecera de nuestra cama y leerla cada vez que nos acostamos y nos levantamos, ¿sí? Y hacer docencia con esa filmina de todos los recursos que hay en nuestro país. Y una aclaración simplemente, Argentina importa energía eléctrica y también exporta, y son intercambios operativos, comerciales, de intercambio de sistemas, pero no tiene necesidad de importar, salvo alguna coyuntura, energía eléctrica. Sí, gas natural en invierno, y yo creo que eso llegó para quedarse, y en buena hora, porque satisfacer eso con producción local es muy cara y no hay demanda para el resto del año, o hay que desarrollarla, pero a la vez podemos exportar el resto del año, como empezó a suceder hoy a Chile, exportación en firme de gas natural. Ahora, voy a tu pregunta, Arturo, y tomo ahí la consulta de Teresita sobre la contradicción y el lobby empresarial. El lobby empresarial está en un sistema de acumulación capitalista, hay que reconocerlo, y no tiene nada de malo, son intereses que bregan por maximizar su ganancia. Lo que no podemos hacer es esconderlo o trabajarlo de manera opaca. Tenemos que subirlo arriba de la mesa y negociar. Negociar teniendo enfrente cuál es el objetivo del Estado, digamos, me pongo de ese lado para negociar,
como meta inquebrantable del bien común. Y ahí sí entra en juego lo que vos decís, Arturo, las capacidades estatales y los instrumentos de política pública, y ahí está las empresas públicas, el valor de las empresas públicas, en este caso una YPF, una NASA, como decía Alejandro, IASA, CAMESA, todas esas, digamos, necesitamos fortalecer esos instrumentos, esas herramientas, para negociar con el interés privado, para conducirlo, para que puedan cumplir con sus propios objetivos, pero que entre todos lograr el objetivo sistémico, que es desarrollarnos, tener un modelo de desarrollo productivo sustentable, que le dé energía a nuestra población, que pueda exportar para generar los dólares que nos faltan para seguir desarrollándonos, y todo eso se hace en base a capacidades estatales fortalecidas, robustecidas, un sistema de ciencia y tecnología que dote de insumos, dote de conocimiento al Estado, y a la vez una industria que esté a la par, ¿sí? que pueda aprovechar esos insumos para producir bienes y servicios económicos y accesibles. Muy bien, clarísimo. Les agradecemos muchísimo. Hemos llegado al final de este panel. La verdad que ha dejado muchísima tela para cortar. Yo me quedaría horas conversando con ustedes. La verdad que han sido aportes muy interesantes. Gracias, Analía, gracias, Alejandro, gracias, Juan José. Y bueno, los invitamos a continuar con la programación del Congreso que sigue a continuación. Muy buenos días a todos y todas. Que sigan bien. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias por la invitación y por Chao, la chao. presencia de todos. Adiós.